3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. El mercado nace a partir de estrellas. Las estrellas crean fans, los fans crean expectación y el mercado comienza a moverse gracias a esos fans que compran entradas para ir a torneos. Se suscriben al canal de TV donde el torneo se emite o compran la camiseta de su jugador favorito. Es un poco de lo que nos cuenta Axel Murla en una tesis sobre los eSports. El día de hoy estoy aquí con Joaquín y hablaremos un poco de la magnitud, o un mucho, ¿no? De la magnitud de los eSports. Hola, Joac. Hola, Ricardo. Qué gustazo, sobre todo en vísperas de tanto torneo tan esperado a nivel mundial. Es todo un tema esto de los eSports y parece que es una cosa que crece y crece, pero que está oculta. Claro. Es interesante. ¿Por qué crees eso? Creo que siguen en la lucha por la legitimación. Por desgracia, siguen en esa lucha que creo que la tienen ganada. Pero es muy importante, tanto para la comunidad como para el negocio, el ser considerados como un deporte legítimo. Y claro, yo también creo que la tienen ganada por los números, ¿no? O sea, los números ya son insostenibles, ¿no? Hace como 4 años es que ESPN empezó a decir, bueno, ya, les voy a dar chance y les empiezo a transmitir, pero las audiencias ya, es que ya es insoportable, ya algunos vemos más eSports en algunos casos que ya deportes convencionales, o sea, también lo creo que ya nos está rebasando. De hecho, tras los Juegos de Tokio, se platicó un poco que a lo mejor para los siguientes Juegos Olímpicos ya sería importante meter algún eSport en la competición. Y mira, yo la verdad no creo que para el 2024 ya, pero ya se está hablando y ya está en la mesa, ¿no? Y a propósito de esto, ¿en qué crees que radica la diferencia entre un deporte convencional y un eSport, Juac? Digamos que en la tierra mítica conocida como Corea del Sur, lo que creen es que, por ejemplo, la Liga Pro StarCraft es un deporte como cualquier otro. Es una liga que tiene ganadores, perdedores, fans, patrocinadores, etc. Y que en realidad la diferencia es la cantidad de público. Claro, es una visión muy capitalista. Pero si nos vamos al atletismo, por ejemplo, lo más tradicional, la gente pues suele creer que el deporte es un despliegue de proeza física y de naturaleza humana. Y que por lo tanto habría muchos deportes que no estarían ahí, ¿no? Como, no sé, el ajedrez, el boliche, la equitación. Hay un montón que siguen luchando para ser reconocidos como deporte, pero la verdad es que la definición de deporte es muy flexible y que está sujeta a constante negociación. O sea, ¿que es político? Sí. Caray. Y económico. Caray. Está impresionante. Mira, hoy nos acompaña el gran Uroboros, ¿no? Una persona que más allá de figura pública o influencer, creo que es un referente del mundo del videojuego en Latinoamérica, no solo en México, desde muchas perspectivas. Y hoy nos acompaña, pero de forma remota, ¿no? Entonces lo vamos a poder aprovechar el día de hoy aquí con nosotros en Wanna Geeks. Hola, buenas tardes, yo soy Jorge Arellano, también conocido como Rayo de Uroboros. Soy el influencer manager para Latinoamérica en Riot Games, compañía que desarrolla League of Legends, Valorant, entre otros juegos. ¿Qué opinión te merece en general el panorama actual de los eSports? Pues yo creo que en general los eSports es un campo, no es nuevo, porque ya en los años 80s, 90s había competencias de videojuegos, de Pac-Man, por ejemplo. Por ahí hubo una competencia muy famosa en la que John Carmack, uno de los creadores de Doom, regaló su Ferrari en un torneo que organizó su compañía. Entonces realmente eSports o la competencia en deportes electrónicos no es algo nuevo, es algo que ha ido madurando definitivamente en las últimas décadas. Yo creo que por ahí StarCraft es un videojuego fundamental para entender el crecimiento y avance de los eSports. Por ejemplo, fue el videojuego que disparó el fenómeno que es en Corea actualmente los eSports. Y nada, o sea, ahorita estamos en una etapa de maduración, de crecimiento bastante fuerte. Hay muchas predicciones que indican que los eSports van a ser una forma de entretenimiento importante, si no es que la más importante en las siguientes décadas. Es algo que todavía se está validando con algunos sectores de la población,
gente un poquito más conservadora con ese sentido de no, estos chavos no hacen nada, se la pasan sentados jugando. Y la verdad es que ser un jugador profesional de esports requiere muchísima preparación, muchísima capacidad mental, capacidad física para poder aguantar. Y nada, la verdad es algo que yo respeto muchísimo. Y ahorita el panorama se ve bastante positivo, bastante optimista hacia el futuro. Muy interesante esto que nos comenta Uroboros, porque para empezar, este comentario que hace, ¿no? De los esports no son algo nuevo. A ver, y uniéndolo con lo que nos decías, Joaquín, respecto a la lucha de los esports, a lo mejor hubo algo antes, pero de los primeros registros de una competición es en 1970 con Space War, ¿no? O sea, desde los 70s ya venimos armando torneos. Y luego, en 1980, con Space Invaders, Atari hace ya un evento masivo con hasta 10,000 participantes, ¿no? Entonces, pues sí, para nada es nuevo, ya es una batalla que se viene dando. ¿Qué opinas respecto a esto, Joaquín? Es muy interesante. Creo que sí es cierto que empiezan desde mucho antes. Y empieza con el peer-to-peer, es decir, de persona a persona, o lo que se llama la competencia de hombro a hombro. Es decir, tu cuate junto a ti jugando. Francamente, mis mejores experiencias de videojuego son así. No son online ni solo. Es con alguien sentado junto a mí compitiendo conmigo. Esas son mis mejores experiencias. Y creo que esto sí ha pasado. Incluso se hacen clubes y se han hecho torneos locales. Todo más o menos improvisado. Y creo que el arcade sí es efectivamente la génesis. ¿Cuál era la función, por ejemplo, de los espectadores en el arcade? Si tú alguna vez jugaste una maquinita y de repente se juntaba un foro atrás de ti y toda esa atención va a afectar en si ganas o si no. Claro. Sí, ahí estaba el torneo, ¿no? Así en la tienda de las tortillas. Estaba el tornellazo así de que el fulano que agarraba el rugal y les rompía la madre todo. Y efectivamente un torneo esperando turnos y había derrotados y había ganadores. Y era un nervio así brutal. Sí, es cierto. Entonces sí es, yo diría que el arcade en realidad es la génesis de esto que tiene más como ya público, ¿no? Claro, y a propósito de esto que comentas, justo, a ver, en lo personal, los únicos esports que yo disfruto así profundamente ver es justo de juegos que eran como para el arcade, como Street Fighter y así. Son unos peleones, de verdad es como ver el box. O sea, suena quién sabe cómo, pero a mí también me encanta el box. Y de repente ves peleas de Street Fighter en este esports que se creó un torneo llamado Evo, que aglomera los juegos de peleas, ¿no? Más populares. De hecho, creo que ahí está Smash Bros. ¿O me equivoco? Sí está ahí Smash Bros. En el Evo, sí. Que por cierto, creo que aprovecho para comentar que tenemos al mejor jugador de Smash Bros. Del mundo, que es MKLeo. O sea, a pesar de que los asiáticos, que también ahorita platicaremos un poco, tienen tanta fuerza en los eSports, pues ahí está el mexicano y es millonario, ¿eh? O sea, es un fulano millonario. Esto es muy, muy interesante. ¿Qué opinas, Joaquín? Está muy interesante. No tenía idea de que el mejor jugador de Smash Brothers era mexicano. Fíjate que yo soy bastante bueno, hasta competitivo. ¿Sí? O sea, nunca me he puesto a competir en vivo, pero soy bastante bueno, sobre todo para el primero que salió. Ya las nuevas versiones ya no tanto. Entonces aprovecho, Joaquín, para preguntar aquí, ¿cuál es la diferencia esencial como espectador? ¿O cuál tú crees entre ver una pelea de Street Fighter o una de box? Bueno, es muy interesante la pregunta. Para empezar, hay que hacerlo notar. El torneo de League of Legends tiene 43 millones de espectadores. Hay un cambio de paradigma en cuanto al consumo, y esto lo dicen Crawford y Gosling. En realidad ya no existen las audiencias pasivas, sino que uno como audiencia es un productor y performer que toma del mass media y lo usa para la construcción y mantenimiento de tu propia identidad social y de redes sociales. Más o menos como lo que estamos haciendo aquí ahorita. O como lo que hace Diego Rusarín cuando habla del final de Evangelion, o lo que hacen el público de los esports, que al ver al jugador hacer X o Y, toman de eso mismo para reflejar en su propio juego. Es decir, no son un espectador pasivo, son un participante. Ellos lo definen al espectador de videojuegos como en realidad un jugador no interactivo. Y a propósito que esto que comentas de LOL, de la cantidad de audiencia, me surge una pregunta para nuestro invitado Uroboros. ¿Qué relevancia han tenido los eventos de LOL para la construcción del escenario que actualmente se vive en los esports? LOL, o sea, League of Legends, ¿no? Que seguramente ya a estas alturas cualquier persona que esté en internet jugando, también yo creo que ya ha escuchado League of Legends.
Entonces, bueno, a ver qué nos contesta Ouroboros. Ahí lo que podría responder es que Riot Games tiene mucho que ver en el éxito que ha tenido League of Legends como eSports. Yo creo que es una compañía que ve y percibe los eSports como con la importancia que deberían de tener, como cualquier otro deporte. Se habla mucho de llamarles sports, simplemente, ¿no? O sea, el League es un distintivo meramente, pues, es un accesorio al final del día. Son competencias con reglas claras, donde hay campeones, donde hay equipos que pierden, hay grandes rivalidades. Tienen absolutamente todo lo que tiene un deporte tradicional, ¿no? Por llamarlo de cierta forma. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el éxito que ha tenido League of Legends. Esta forma de percibir el juego y todo esto como un deporte real y no simplemente como un brazo de mercadotecnia, que eso llega a ocurrir mucho. Como, bueno, lanzamos un juego, pues tiene que tener esports, porque todo el mundo ahorita quiere esports. No, en Riot es mucho, se habla mucho de la importancia que tiene de darles su lugar y de ayudarlos a crecer y a florecer, ¿no? Yo creo que es por eso. Qué interesante esto que nos comenta Ouroboros respecto a darle la seriedad que merece el evento, ¿no? Porque creo que justo a partir de ahí se empieza a construir. Yo conocí a una persona que fue analista de estos juegos de League of Legends, analista y comentarista, ¿no? Y yo cuando le pregunté, oye, ¿cómo llegaste ahí? O sea, la verdad, y eso ya tiene un par de años, desde mi ignorancia, lo digo así abiertamente, yo pensé que me iba a decir, pues fui a hacer audiciones. Y me dijo, no, güey, yo tengo desde hace años comentando, empecé en las maquinitas, así tal cual, empecé en las maquinitas de la esquina. Yo me acuerdo que yo era el que relataba lo que iba pasando en King of Fighters, y luego me fueron reclutando, me fue la gente escuchando, y ahí llegué, así llegué, ¿no? O sea, es un recorrido muy serio, y también muy analítico, muy práctico. O sea, es un poquito del fondo que hay, ¿no? ¿De qué opinas respecto a esto? Está muy interesante todo el tema del comentador de eSports. Creo que merece su propio capítulo. A mí lo que me interesa mucho de lo que hace Riot y lo que hace con este tipo de profesionales es efectivamente darle todo el sabor a un deporte. Tú escuchas una transmisión de League of Legends y es indistinguible de una de deporte tradicional. O sea, es la habilidad del locutor de eSports es la misma que la del sport normal, ¿no? Te va diciendo qué está sucediendo en tiempo real, te dice algo sobre los jugadores, te dice algo sobre la técnica del personaje en particular y nunca pierde el hilo de lo que está sucediendo, ¿no? Lo podrías escuchar en radio y creo que sí, parte de ganar legitimidad a todo este nuevo deporte viene de ahí, de darle la seriedad que los patrocinadores lo planteen como un torneo con todas sus letras y no nada más de League of Legends, que es un videojuego perfectamente establecido. Parte de la discusión de qué es esto, qué es deporte y qué no, es cuáles títulos son considerados deporte y cuáles géneros de videojuego también, ¿no? ¿Crees que toda esta infraestructura, Joac, es la que también convierta en íconos a los participantes de los eSports? ¿O crees que es más bien su habilidad? ¿O qué opinas respecto a esta figura de estrella? ¿Por qué te lo pregunto? Me acuerdo que una vez estábamos hablando de Cristiano Ronaldo con unos amigos, justo estos mismos amigos donde conocía al comentarista, y me decía, güey, es que no sé, como que Cristiano Ronaldo para mí es totalmente insignificante, pero tal persona que jugaba en LOL, o sea, hay varios, ¿no? Todos son coreanos, los más relevantes de League of Legends, pero me decía, él sí para mí significa lo que a lo mejor para otras personas significa Cristiano Ronaldo. Y digo, órale, o sea, ya son así súper estrellas, la verdad, así mundiales, porque pues el coreano, pues, o sea, estamos en México, pues, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque Cristiano Ronaldo claramente tiene una construcción de la personalidad pública muy, muy, muy trabajada, ¿no? Es una superestrella del deporte de la manera más clásica que puedas imaginar. Claro. Y al final no. Es, dime. ¿Cómo? Estos no, porque, ¿sabes? Es un deporte tan joven que la línea entre el amateur y el profesional emergente es muy débil. Y entonces sí te puedes encontrar como amateur jugando con alguien que es un profesional ascendente. Está a tu mismo nivel.
cosa que Cristiano Ronaldo jamás va a Jamás va a jugar estar. con él. Ah, claro, qué interesante. Jamás va a estar. Entonces sí es un fandom todavía en etapa de desarrollo, pero también el atleta está en etapa de desarrollo y coinciden en muchos espacios. Es un fandom que es más íntimo y por lo tanto también más leal. Y hablando de estas reflexiones como de la materia, la profesionalidad y eso, que creo que la línea... Híjole, es que es más delgada de lo que parece, pero también más separada también. Es una cosa ahí bien extraña, ¿no? Por lo mismo que nos comentabas. Pero, por ejemplo, algo que de verdad nos invita a soñar, de verdad. Digamos, con sus respectivas precauciones. Pero a propósito de los esports, Gran Turismo es un videojuego que es un simulador de coches. Y más o menos como a partir del 2010, empiezan a hacer un torneo mundial en el que el ganador se convierte en un piloto profesional de coches. Y eso es maravilloso, o sea, maravilloso. Y de hecho, en el 2015 o 2016 fue un mexicano. O sea, un mexicano que literalmente, o sea, creo que el correr automóviles es una cosa como muy, muy, muy de gente, pues por lo menos, o sea, clase media alta y eso ya, o sea, la verdad es de personas ricas, ¿no? Y Gran Turismo entra como simulador y pues el mexicano que se volvió piloto profesional, pues era un chavo así que le gustaba jugar así en su casita, ¿no? Y de repente ya está, compitiendo en las carreras de Gran Turismo de coches reales. Y se me hace fascinante cómo estas estructuras te pueden llevar a eso. Es un lugar común, es un cliché para el mundo de los videojugadores, el auto de lujo que de repente llega a la cochera de mamá, ¿no? Porque pasa, ¿no? Así es el famoso caso del creador de Doom, que se estaban burlando de él hasta que llegó el Ferrari. Y me parece que el Ferrari también tiene un papel en alguna otra anécdota respecto a esto de los e-games. El Ferrari del creador de Doom. Pero bueno, claro. a lo que voy es esto, ¿no? También cuál es la sinergia entre las marcas que están patrocinando Gran Turismo, que son marcas de automóviles. Y cuál también es el premio, ¿no? Cuando el premio aquí es en especie, ¿no? Es una recompensa material, por supuesto, pero no es como dinero. Y no es como que este chavo entre dentro del círculo de profesionalización del deporte aún. Pero pues allá va. Y hablando de las marcas involucradas, creo que es un buen momento para hacer la siguiente pregunta a nuestro invitado Uroboros. ¿Cuál es la ganancia que persigue una empresa como por ejemplo Riot Games al orquestar un evento de la magnitud de League of Legends, ¿no? O sea, a propósito de la final que se viene en estos días y que tiene tanta relevancia en cuanto a audiencias y económicamente a nivel mundial. Yo creo que esto tiene que ver mucho creo que es un tema cultural y un tema también de las condiciones de las condiciones sociales que hay en algunos países asiáticos, no en todos. Por ejemplo, si nos vamos a Corea, que es como el ejemplo que más me viene a la mente, en Corea, justamente cuando salió StarCraft, allá a finales de los 90s, Corea estaba atravesando una crisis económica relativamente fuerte. Entonces había mucha gente sin empleo. Y en Corea hay esta cosa que se llama PC Bank, que es como una especie de café internet donde va la gente a pasar el tiempo, a comer. Vas por unos noodles, te pones a jugar en la computadora o con tus amigos. Entonces allá no tienen tanto esta cultura como de juegas en tu casa con tu computadora, sino de vas al PC Bank con tus amigos a pasarla bien, ¿no? Es como un establecimiento como cualquier otro al que puedes ir como ir al cine para nosotros, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Entonces allá es ir al PC Bank a jugar videojuegos. Entonces se juntaron estos tres factores: la crisis económica, el desempleo, la existencia de los PC Banks y el lanzamiento de StarCraft. Y empezó a florecer allá una cultura muy fuerte de deportes y de torneos y de competencia electrónica. Esa tendencia se mantuvo hasta que incluso cuando StarCraft dejó de ser la potencia en los esports que llegó a ser en la década de los 2000s, se mantuvo, y con el lanzamiento de League of Legends, pues Corea adoptó fuertísimo el juego, entre otros, ¿no? Por ahí, por ejemplo, también estuvo Overwatch, tuvo su temporada donde en Corea se jugaba muchísimo. Ahorita está Valorant. Hay como muchos juegos que van ocupando como esos espacios, ¿no? Una métrica para saber si un juego es exitoso o no es qué tanto lo juegan en los PC Banks en Corea, ¿no?
Entonces creo que es muy, muy cultural el tema, ¿no? Como de cómo está organizado cada país, cómo se consumen los videojuegos en cada país. Y al final del día, con la idiosincrasia cultural, no me gusta hablar de Asia como un conjunto homogéneo, porque no lo es. Ahora sí que cada país es distinto. Pero definitivamente hay un elemento cultural que comparten los países de esa región que los ayuda a tener como tanta supremacía en este ámbito, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con cómo se organizan para jugar en comunidad videojuegos. Con relación a esto, Ricardo, tú decías una frase de Confucio: trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Claro. Y esto es muy curioso porque la noción de convertir nuestro hobby en una profesión de la que vivamos tiene un estatus casi místico en nuestra cultura. Mientras uno hace esto como escapismo, hace el hobby como escapismo, ellos se han profesionalizado, han instrumentalizado el videojuego, es decir, lo hacen con una razón, que no es nada más el videojuego, es otra cosa. Claro. Y se ha escrito mucho sobre esto, muchísimo. Por ejemplo, sobre el grindeo, ¿no? El jugar varias horas, matar al mismo monstruo para ganar una recompensa. Bueno, eso es como trabajo, ¿no? Sí. También se ha dicho sobre cómo el videojuego se filtra a la vida cotidiana, ¿no? Ese mismo grindeo para conseguir el yelmo de la destrucción que puedo vender luego en $300. Claro. Afuera, ¿no? Entonces, ¿sugieres que eso ya deja de ser disfrutable? O sea, por ejemplo, esas partecitas. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que en realidad es bastante ambivalente la relación entre el jugador y el juego, entre el jugador profesional y el juego. Pero sí hay una noción por ahí de la cultura popular que dice que si usas el juego para otra cosa que no es el juego mismo, de alguna forma está corrompida tu intención. Claro. Hace poco un amigo me platicaba que él está ganando como $10,000 al mes. De un juego de cartas, ¿no? O sea, los detalles son varios, ¿no? Pero yo le decía, oye, ¿te gusta el juego? Y me dice, pues, así, ¿no? Esa respuesta. Le digo, oye, entonces, cuando ya no te diviertes, ¿qué onda? O sea, no te enfada estar, o sea, me contesta, yo solo quiero el dinero, güey, ¿no? Entonces digo, ok, ¿ahí seguimos jugando? ¿O estamos confundiendo las palabras? O ya es trabajo. Ya es trabajando de una forma como directamente, ¿no? O sea, y eso es, pues, ¿qué onda? Claro, y creo que la mayor cantidad de tinta que se ha gastado en esto del videojuego es en este aspecto, ¿no? Robert Stebbins acuñó el término serious leisure o flojera seria, que se refiere a esto como cuando se profesionaliza tu hobby, y dice que hay algunas características de este fenómeno, por ejemplo, la necesidad de mejorar o perseverar en una cosa, el deseo de hacer una carrera de esta actividad, el esfuerzo personal basado en conocimiento, entrenamiento o habilidad adquirida de forma especial en esta habilidad. La existencia de beneficios que pueden ser sociales, es decir, soy el mejor en esto y todo el mundo me reconoce por eso. Pueden ser personales, por fin vencí este obstáculo que me costaba trabajo o me construye a mí mismo como identidad de ser el mejor en esto. O económico, o a veces material, a veces es el Ferrari. No necesariamente que ganes algo, sino que te dan un premio que es casi simbólico por ser el mejor, ¿no? Entonces también es el desarrollo de tu identidad en esa actividad. Y el desarrollo de una ética particular de todos los que hacen lo mismo, todos los pro gamers de póker online comparten esta mística. Oye, y a ver, hay cifras en las que League of Legends, Dota y Counter-Strike son los juegos más populares de esports, ¿no? Counter-Strike es un juego de disparos, así como la forma más cruda posible de describirlo es esa, ¿no? Es un equipo contra el otro equipo, se disparan y tienes diferentes armas, ¿no? Y el otro League of Legends que... ¿Cómo definirías? ¿Es como estrategia en tablero o a través de líneas? Es un MOBA. Ajá, MOBA es conocido como un MOBA. Ajá. Pero ¿cómo le describirías a alguien el juego de League of Legends? Son dos equipos en un terreno enfrentado por ganar territorio del otro equipo. Claro. El tablero está dividido en dos. Y quien gane más terreno del otro equipo, gana. Ok. ¿A qué crees que se deba que estos sean los dos categorías más importantes? O bueno, son de disparos y de MOBA, que sean las más importantes de esports. Bueno, yo no puedo dejar de pasar por alto que League of Legends es gratis de jugar.
Y me parece que Counter-Strike también, y la mayoría de los juegos que son famosos aquí, excepto los que ya son de consola, digamos el Smash Brothers, suelen ser juegos gratis para el jugador o que tiene compras dentro del juego. Te voy a poner como ejemplo Fortnite o Call of Duty o Destiny o League of Legends es el mejor ejemplo. Ninguno de estos te cobra por jugarlo, ninguno. Entonces yo creo que es importante porque parte del videojuego como industria es el ampliar su base lo más que se pueda. Por eso ya no te están cobrando 700 pesos por un título AAA. En realidad ya son pocos los que lo hacen. Claro, ya ahí toma que sea lo más accesible posible. Y también se ha convertido en un servicio, no en una cosa que compres. Claro, y ante esta globalidad, hace relativamente poco el presidente de México mencionaba sobre la violencia en el videojuego, ¿no? Que más allá de si sea cierto o verdadero o que provoca estragos en nuestra gente, lo que es invariablemente real es que al crecer los esports y al crecer su accesibilidad, pues también las posibilidades crecen para bien o para mal la interacción de los mismos, ¿no? Y creo que es interesante este tema porque también el videojuego, el esports, se está usando como plataforma para acceder a otras cosas que a veces no son tan buenas. Incluso por ahí hay algunos analistas que sugieren que hay ahí reclutamiento de menores para grupos criminales, ¿no? O más allá de eso también existe como esta interacción de un señor haciéndose pasar por un niño, diciéndole, oye, ve esto, haz esto, y te puede conducir a otras cosas. ¿Qué piensas, Joaquín, que se debe hacer ahí como para como revisión a estas cosas? ¿Qué crees que deba pasar como para hacer filtros o para poder ver más de cerca lo que ocurre ahí como seguridad a la sociedad, pues, o a aquellos que ingresan a los esports? Bueno, creo que de los temas en donde se ha gastado más ríos de tinta en cuanto a estudios del videojuego es precisamente la relación entre el videojuego y las Fuerzas Armadas. Antes de que el crimen organizado reclutara de manera, digamos, clandestina a personas en sus videojuegos, lo hizo antes el ejército norteamericano. Los ejércitos del mundo, es muy sabido, han diseñado videojuegos específicamente hechos para reclutar personas al ejército. Y el hecho de que el one person shooter sea un género tan sano, da cuenta de esto, ¿no? Yo no tendría por qué saber cuál es la diferencia entre una escopeta y un rifle, porque nunca he tenido ninguno de los dos en la mano, pero la sé. Claro. Por los videojuegos. El crimen organizado lo hace, pero antes lo hicieron los gobiernos. Entonces es un campo fértil para eso. Y por supuesto que se requiere regulación claro. y vigilancia. Porque ahí están, pues, menores de edad, normalmente solos, sin ningún tipo de vigilancia o de reglas. Claro. Y sí se usa para eso. También descubrieron los grupos del crimen organizado que en los chats de los videojuegos pues hay menos vigilancia y pueden compartir contenido que sería ilegal y que sería inmediatamente censurado en cualquier otra parte. Claro, sí claro. Existen esos peligros, sí existen esas vulnerabilidades. El gobierno tiene razón en señalarlo. No es que los videojuegos te hagan violento. De hecho, el perfil del pro gamer no es violento. A ver, esto que nos comentas, Joaquín, es bien interesante. Nos podemos aventar así una discusión ahí de 10 horas analizando diferentes ensayos que nos hablan sobre la violencia. Pero lo que sí creo que debe quedar claro es que de alguna manera el mundo del esports, el mundo digital, el mundo del internet es la nueva calle de los niños, ¿no? O sea, creo que de hecho algunos ya dejan de salir a la calle para estar jugando. Y entonces, como cuando el papá se asomaba para ver qué estaba pasando o se quedaba ahí viendo con quién interactúa, no nos estamos dando cuenta que eso también se debe hacer en el mundo del esports, en la calle de los esports, porque a lo mejor el vecino le ofrece cosas que no, y a lo mejor acá también está sucediendo esto, ¿no? Y como está creciendo esta industria tanto, pues están metiéndose toda clase de personas, ¿no? O sea, y no es que sea malo per se, sino que pues se meten gente buena y gente mala para hacerlo ahí de una forma muy sencilla la explicación. Y es, a ver, ya saltando rápido
Los esports crecen tanto que le están ganando terreno a los deportes convencionales, ¿no? Un poco hablábamos al inicio de esto que cadenas como televisivas enormes ya están dándole entrada, ¿no? Esta onda de las Olimpiadas que a lo mejor ya podrían incluir, ya están en pláticas. Y creo que es una pregunta interesante que podríamos hacerle a Ouroboros, ¿no? ¿Crees que el aumento en la popularidad de los esports tenga alguna relación con las caídas históricas de audiencia en eventos tradicionales como la Copa del Mundo o los Juegos Olímpicos y entre otros? Definitivamente, definitivamente hay, no sé si hay una relación tal cual, pero lo que sí es claro, y ahí está la data, es que definitivamente los deportes tradicionales están perdiendo la audiencia que solían tener con generaciones anteriores, ¿no? Los baby boomers, los millennials más grandes, son generaciones, pues sí, afines a los deportes tradicionales, pero claramente las nuevas generaciones tienen un espectro mucho más amplio de entretenimiento. No nada más esports. El internet abrió un mundo enorme de entretenimiento y de maneras para gastar tu tiempo, los teléfonos inteligentes también. Entonces no creo que se trate de una competencia únicamente de esports contra deportes tradicionales, sino que es una competencia brutal por la atención de todos, ¿no? Que si las redes sociales, lo que está ocurriendo en las plataformas de streaming, lo que está ocurriendo en los múltiples esports, todo eso son factores que afectan el viewership que tienen los deportes tradicionales. Es muy interesante lo que dice porque efectivamente crean espacios como nuevos de interacción con sus propias reglas y todo. Pero lo interesante, por ejemplo, en el Fortnite, en donde no le están entrando al tema de la competición profesional, pero crean el espacio para otras cosas, por ejemplo, conciertos en vivo. Uy, claro. Sí. Entonces, ya la parte lúdica se vuelve más expansiva, ¿no? Ya no es nada más el veías algo, es quédate pasivamente a recibir el concierto en un espacio virtual creado por el videojuego. Y creo que toda esta forma expansiva en donde, bueno, ¿qué es un gamer hoy en día? Si tus papás están jugando el Clash of Kings en el teléfono o el Candy Crush, ¿ese es un gamer también? La señora que está esperando en la fila. Pues de forma muy cruda, pues sí, ¿no? O sea, definitivamente sí. Yo también creo que sí. Creo que es un calificativo cada vez menos nicho y que nos está englobando cada vez más a todos. No nada más porque hay más videojuegos que todos jugamos, sino porque la vida e interacción de tantas cosas se ha gamificado, se ha vuelto como un videojuego. Claro, y creo que de cierta manera algunas personas le quitan validez porque es digital y es más allá de como que tu plano físico, si lo podemos definir de alguna manera. Pero al mismo tiempo, no sé, desde mi experiencia personal lo digo así, pues a mí el videojuego me ha dado unas alegrías tremendas y fue mi primer acercamiento al arte, ¿no? Y también la competencia ahí es interesante y te forja de muchas maneras, ¿no? Y creo que eso en sí mismo tiene validez y se me hace padre. Y creo yo como una conclusión personal respecto a los esports es que creo que es precioso las alternativas que se están formando, ¿no? O sea, como que Gran Turismo nos pueda convertir en pilotos profesionales de coches reales, o que tengamos al mejor jugador de Smash Bros. Del mundo, que es un tipo que ya es millonario, es una estrella. Y creo que desde esa perspectiva sí hay que seguir nuestros sueños porque son posibles, pero, si crees que esto es fácil, estás yéndote por el plano equivocado. Yo de verdad creo que velo tan bueno, tan malo como lo siguiente que voy a decir. Ser el mejor jugador mexicano de Smash Bros. Se me hace tan fácil o tan difícil como ser el mejor futbolista de la primera división. O sea, y bajo ese parámetro es, si estamos queriendo entrarle bajo una perspectiva de vida fácil, pues creo que por ahí no es. Pero si es por amor a eso que haces o un compromiso, creo que sí lo es. Y es padre que ya haya más alternativas para otros estilos de vida y que podamos aferrarnos a aquello que amamos. Yo creo que mucho del pro gaming y de lo que hemos comentado en los últimos episodios tiene que ver con una crisis económica y con formas alternativas de ganarse la vida. También, como tú lo haces, saludo con los brazos abiertos esta nueva realidad virtual, en donde nuevos espacios, en donde nos podemos interactuar socialmente de manera controlada y armónica, me parece genial. Ahora, en cuanto al pro gaming,
está muy padre que uno se dedique a su sueño. Nada más hay que tener cuidado con que el sueño no se convierta en pesadilla. Tal cual. Y nada más. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Wanna Geeks. Estuvo Uroboros con nosotros, también nos acompañó hoy Joaquín y un servidor Ricardo. Y en los controles, atrás Héctor. Pues muchas gracias. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General Luisa Cantú. Audiocentro.